Y ahí ya estamos grabando, así que si quieren dar el presente, es el momento. A ver, si queremos hacer f compuesta con g, o sea, cada caso, como les decía yo, son independientes. Si yo quiero hacer f compuesta con g de x, la idea es que hago primero g de x y después eso lo paso por la función f. O sea, el resultado de esta cuenta es el valor que yo voy a ingresar en f después. ¿Qué pasa acá? Si el valor de g de x me devuelve un valor que f no admite, voy a tener problemas. Por eso pedíamos que para esta composición la imagen de g esté contenida en el dominio de f. En cambio, si yo quisiera hacer g compuesta con f, yo hago g de f de x, o sea, un valor pasa primero por f y al salir después tiene que ingresar en g. O sea que este valor que sale de f, que es la imagen de f, tiene que estar contenido en el dominio de g para que g la admita. Entonces, dependiendo cada caso, voy a analizar cosas distintas. Pero en ambos casos necesito tanto el dominio para analizar los dos sentidos, necesito el dominio y la imagen de cada función. Entonces, me voy a hacer por un segundo cálculos auxiliares. ¿Quién es el dominio de f? Como f es una función con una raíz y tenemos problemas al calcular raíces de índice par, de números negativos, de vuelta estamos trabajando en álgebra complejo, pero acá estamos con funciones tanto con dominio contenido en los reales como el codominio de los reales. O sea, acá en esta materia los complejos no existen. Así que esta cuenta me genera problemas, ¿sí? Entonces lo que voy a pedir es que lo que está dentro de la raíz no me sea problemático, o sea, sea mayor o igual que 0. O sea, x mayor o igual que menos 3. O sea que el dominio de f es de menos 3 a más infinito. La imagen de f, si yo calculo raíces cuadradas, me devuelve valores positivos. ¿Sí? Y también me devuelve 0 cuando el argumento es 0. Un poco sería esa la justificación de que mi imagen es de 0 a más infinito. ¿Cuál es el dominio de g? El dominio de g está buenísimo porque es una función polinómica. Las funciones polinómicas tienen por dominio todos los reales. O sea que g no es restrictiva en ningún caso. La imagen de g, en cambio, sí es restrictiva. ¿Sí? Esto es una función cuadrática con raíz doble en 4. O sea, el gráfico de g hace así, viene hasta el 4 y rebota. O sea, es de 0 a más infinito también. Listo, ahí ya tengo separados dominio e imagen de cada una. De vuelta, yo en cada caso tengo que analizar una situación diferente. Vamos a f compuesta con g. A ver, para f compuesta con g, la imagen de g tiene que estar contenido en el dominio de f. O sea, la imagen de g tiene que entrar en el dominio de f. Y acá tengo un problema o no tengo problema. No, no hay problema. ¿Este intervalo No, está no hay... contenido en este intervalo? Sí. Sí, así que acá no hay problema. Así como vienen, funciona. ¿Sí? Porque, digamos, f acepta valores desde el menos 3 en adelante y la g me devuelve solamente valores positivos. O sea, si yo hago esta cuenta, me devuelve un valor positivo. Después le sumo 3, más positivo todavía me va a quedar, ¿sí? Así que f compuesta con g la puedo definir desde el dominio de g, que son los reales, y codominio siempre tomamos los reales. Si quisiera ahora armar la fórmula, f compuesta con g es f de g de x, o sea, en f cada aparición de la variable voy a poner g, me queda raíz de g de x más 3, o sea, me queda la raíz de x menos 2, menos 4 era, al cuadrado más 3. Y esta es la fórmula de la composición. No tuve que restringir absolutamente nada. Veamos qué pasa con la contraria. No es la contraria, sino en el otro orden.
G compuesta con F. Queremos que la imagen de F esté contenida en el dominio de G. Pero el dominio de G, habíamos visto que son todos los reales. Así que cualquier conjunto que yo agarre, naturalmente va a estar contenido en el conjunto de los números reales, porque es el universo completo de números posibles con los que trabajamos. Así que acá tampoco hay problema. Entonces no hay restricciones, profe, ninguna. ¿Eh? ¿Cómo, Gisela? Entonces no hay restricciones. En este caso particular no hay restricciones. Ojo, acordarse que si no hay restricciones, mi función arranca a partir del dominio de la primera función que aplico. O sea, no es que G compuesta con F va de los reales en los reales. No. G compuesta con F va del dominio de F en los reales. Porque como la primera función que aplicó F, si F tiene restricciones para aceptar valores de X, lo tengo que considerar. O sea que en nuestro caso, G compuesta con F va del dominio de F, que es de -3 a más infinito, en los reales. Si quiero armarme la fórmula, G compuesta con F es G de F de X, o sea, en la función G, donde aparezca la X, voy a poner una F, F de X menos 4 al cuadrado. O sea que me queda raíz cuadrada de X más 3 menos 4 al cuadrado. Si yo tomo valores acá, esta raíz la puedo calcular sin problemas, después restar 4 siempre puedo y elevar al cuadrado siempre puedo. O sea, tiene sentido, esto es G compuesta con F. Off, para evitar dilemas. O sea, justamente este caso es un caso muy, muy macanudo en el sentido de que para cualquiera de las dos composiciones, en el orden que yo quiera componer, no me es necesario restringir nada. Existen las dos así como vienen, digamos. Pero que no haya restricciones no quiere decir que la composición no tenga un dominio propio. ¿Sí? En los otros casos del ejercicio 6, sí va a haber restricciones. ¿Sí? Entonces me equivoqué. Cuidado. Porque uno de esos era, pero no me acordaba. Igual en el B hay restricciones. Fíjate la grabación de la clase pasada que hice uno parecido al ejercicio 6B. ¿Sí? Dale, profe, gracias. Por nada. Bien. ¿Alguna consulta más? ¿No? Bueno, entonces entramos en la temática de hoy. ¿Sí? Entornos en R. Para trabajar un poco de entornos tenemos que recordar un poco el trabajo con inecuaciones. ¿Sí? Inecuaciones y particularmente inecuaciones con módulo. O sea, el módulo de un número real, A, ¿cómo se define? Es la distancia que hay de raíz cuadrada de A al cuadrado. Raíz cuadrada de A cuadrado es una versión, digamos, operativa. ¿Sí? Geométricamente, ¿cómo lo puedo definir? No está mal, ¿eh? Raíz cuadrada de A cuadrado está bien. Es la distancia de A a 0. Exactamente, la distancia, o sea, el módulo es una noción de distancia que es lo mismo que después también se utiliza para módulo de números complejos. ¿Sí? El módulo de un número complejo o de un número real es la distancia de A al 0. Lo que cambia en los complejos es que el 0 es otra cosa. ¿Sí? O sea, a partir de esta idea de distancia, uno puede pensar ciertos conjuntos que cumplen ciertas propiedades con respecto a la distancia. ¿Qué quiero decir? Si yo pienso módulo de X menor que 5, o sea, yo acá lo puedo pensar como que X son los X que hacen cierta, la desigualdad son aquellos cuya distancia al 0, distancia al 0, es menor que 5.
Y esto yo lo podría resolver pensando, ¿sí? El problema no analíticamente o algebraicamente, sino geométricamente. A ver, si yo me voy a la recta numérica y tengo un 0 acá, ¿qué números tengo a distancia exactamente igual a 5? Y bueno, tengo el 5 y tengo el menos 5. Ahora yo quiero que mi distancia al 0 sea más chica que 5. Entonces debería estar en esta región de acá. Todos los números que están en esta parte que yo coloreé están a distancia menor a 5 del 0, están más cerca, ¿sí? O sea que X debería estar acá adentro. O sea que X pertenece al intervalo menos 5, 5. Y acá lo que acabo de hacer es resolver la inecuación sin ninguna cosa como abrir el módulo, ¿sí? Ni nada por el estilo, ¿sí? ¿Qué pasaría si me dijeran módulo de X es mayor que 8? Acá que estoy pensando que la distancia al 0 de mi X tiene que ser más grande que 8. ¿Sí? Entonces, usando la misma idea gráfica, me marco los valores que están justo a distancia 8 del 0, pero tengo que estar más lejos. O sea que voy a estar o en esta región o en esta región. ¿Sí? En este caso, X pertenece acá o X pertenece acá para cumplir lo pedido. ¿Qué me surge de acá? Que mi solución, mi conjunto solución de mi inecuación es el intervalo menos infinito menos 8, unión 8 más infinito. Me interesa no perder estas estrategias gráficas para pensar inecuaciones, porque a la hora de definir módulo vamos a trabajar con la noción de distancia entre valores, ¿sí? Y es por eso que en la práctica 1 arrancamos con una serie de ejercicios que trabajan sobre esto y pide graficarlo. Digo, a veces parece que no suma o es aburrido, pero está bueno poder pensar las cosas y no mecánicamente. ¿Sí? Digo, pasa muchas veces que dicen módulo de X mayor que 8, ¿sí? Mayor que 8, entonces hacen algo llamado abro el módulo y dicen X mayor que 8 o X menor que menos 8. Y la pregunta es, este paso de acá, ¿por qué? Bueno, el por qué es esta digamos, situación gráfica o geométrica o a partir de un esquema de recta numérica, a mí me gusta más pensarlo por ese lado, porque me permite manejar mejor las cuestiones. A partir de la idea de módulo, podemos trabajar distancia entre puntos. La distancia entre un número A y un número B se define como la distancia de AB, como el módulo de A menos B. O sea, esta, digamos, definición nos permite calcular la distancia entre números a partir de una utilización de módulo. Con esta idea, por ejemplo, si yo tuviera X menos 5 menor que 4, en vez de andar abriendo el módulo o pensando cosas, yo lo podría pensar como que estos son X está a distancia menor que 4 del 5. O sea, pienso X menos 5 en módulo y me está preguntando por la distancia entre X y menos 5. Y esa distancia tiene que ser menor que 4. Esto es lo que me genera, si lo quiero pensar gráficamente, es un corrimiento del 0. O sea, ahora en vez de centrarme en el 0, me voy a centrar en el 5. Entonces, del 5, ¿qué hago? Me muevo 4 hacia un lado, 4 hacia el otro, y veo qué valores son mis extremos. Si me muevo 4 a la derecha, llego al 9, si me muevo 4 a la izquierda, llego al 1. Entonces, la solución de mi inecuación
sería el intervalo 1, 9. Si nos fijamos, los extremos de mi intervalo son equidistantes con respecto al valor que yo estoy tomando como, digamos, como conocido de la distancia. ¿Sí? Justamente a partir de esta idea de distancia es que vamos a definir entorno. Llamamos entorno de radio epsilon y centro x0 al conjunto. Entorno de centro, siempre se me marea la, digamos, el orden de las cosas. De centro x0, ¿sí? De centro x0 y radio epsilon al conjunto de los x pertenecientes a los reales, tales que módulo de x menos x0 es menor que epsilon. Si nos fijamos, esta estructura de acá, que me define mi conjunto, es esta misma estructura de acá. O sea que yo podría hacer un tratamiento del mismo estilo que este. O sea, el entorno de centro x0 y radio epsilon, ¿sí? Dijimos que eran los x pertenecientes a los reales, tales que módulo de x menos x0 es menor que epsilon. ¿Cómo lo puedo pensar? X menos x0 sería que la distancia de x a, esa sería lo que me representa la parte del módulo. Vamos, entonces, usando la misma idea, digo, no necesito conocer x0, no necesito conocer epsilon para hacer una representación. Si yo miro que la distancia de x a x0, o sea, me estoy centrando en x0. Por eso yo digo, el centro del entorno es x0. ¿Sí? ¿Y qué quiero? Que la distancia de x a x0 sea menor a epsilon. ¿Por qué lo llamo radio? Porque es como que pinchar acá con un compás y abriera una circunferencia, ¿sí? Y me muevo una distancia epsilon. Si arranco en un x0 y me muevo epsilon a la derecha, ¿a qué número llego? A x0 más epsilon. X0. A x0 más epsilon, exactamente. Y si me voy epsilon hacia la izquierda, X0 menos epsilon. X0 menos epsilon. x0 menos epsilon, ¿sí? Algo que nos dije siempre, el radio tiene que ser positivo, si no esto no tiene sentido. O sea, lo que obtengo es un intervalo que es simétrico con respecto al centro. Cuando yo digo simétrico es que del centro hacia la derecha hay la misma distancia que del centro hacia la izquierda. ¿Sí? O sea que el entorno de centro x0 y radio epsilon es el intervalo x0 menos epsilon, x0 más epsilon. Mañana, cuando empecemos a trabajar la noción de límite, y hoy se van a pelear con un ejercicio en donde introducimos no solo un epsilon, sino un epsilon y un delta, ¿sí? Este tipo de escritura nos va a aparecer en el gráfico de una función. O sea, en la clase de hoy nos vamos a centrar solamente en pensar estas nociones básicas sobre la recta numérica. Después vamos a pasar al plano cartesiano, donde tenemos dos rectas numéricas y jugamos entre un eje y el otro. Entonces digo, por ejemplo, si yo tengo el entorno de centro, qué sé yo, 4 y radio 2, bueno, serían los x pertenecientes a los reales, tales que módulo de x menos 4, el centro tiene que ser menor que 2. O sea, me centro en el 4, me muevo 2 hacia la derecha y me muevo 2 hacia la izquierda. Si me muevo 2, x0 más epsilon sería 4 más 2, que es 6 en este caso, y acá sería x0 menos epsilon, 4 menos 2, que me da 2.
O sea que el entorno de centro 4 y radio 2 me queda el intervalo 2, 6. ¿Sí? Van a encontrar en la práctica, ¿sí? En el ejercicio 9 es jugar un poco con inecuaciones para volver a agilizar un poco esta cuestión de representar la inecuación sobre una recta numérica, y eso es lo que estamos buscando, ¿sí? Ya en el ejercicio 10 empiezan a trabajar con entornos, ¿sí? Una definición que parece igual, pero no lo es lo que llamamos entorno reducido. ¿Sí? Llamamos entorno reducido de centro x0 y radio epsilon. ¿Sí? Le pongo una tilde, cuando digo una tilde, muchos profes le dicen pinchado. Y ahora vamos a ver por qué está pinchado este intervalo. Son los x pertenecientes a los reales, tales que 0 es menor que módulo de x menos x0 menor que epsilon. ¿Puede ser que no incluya el 0, el palito ese? Digo, que no incluya el centro. El centro. Claro, exactamente. Al pedir que el módulo sea mayor estricto que 0, acá lo que estoy sacando la posibilidad de que x0 sea igual a x sea igual a x0. O sea, lo que estoy haciendo es, me paro en x0, me muevo epsilon hacia un lado, este es x0, ¿sí? Llego a x0 más epsilon, me muevo hacia el otro lado, x0 menos epsilon, o sea, me armo este intervalo, pero agujereo ahí, por eso pinchado. O sea, el entorno pinchado de x0 epsilon es el entorno de centro x0 y radio epsilon menos el x0. O si queremos escribirlo como intervalo, sería de x0 menos epsilon a x0 unión de x0 a x0 más epsilon. O sea, es lo mismo que el otro entorno, nada más que le saco el centro del medio, justamente del medio. Ahora, cuidado, una cuestión importante que me interesa tener en cuenta. Nosotros muchas veces en las definiciones de matemática ponemos cosas como el menos, ¿sí? Y la gente suele pensar, y es un error típico, pensar que cada vez que aparece un menos, yo tengo algo negativo, ¿sí? Digo, ¿qué pasaría si yo tengo el entorno de centro menos 3 y radio 1? Vamos a la definición. Son los x pertenecientes a los reales, tales que el módulo de x menos el centro es menor que el radio. O sea que si yo traduzco esto o lo reduzco un poquito, me queda x más 3 menor que 1. Ah, pero acá no me queda un menos. ¿Sí? Entonces no puedo pensar como que es la distancia entre x y 3. Es lo que habitualmente muchas veces se argumenta, ¿no? De vuelta, ¿esto de dónde surge? De x menos menos 3. O sea, yo siempre una suma la puedo convertir en una resta si necesito. Como una resta la puedo convertir en una suma si es necesario. Por ejemplo, cuando trabajamos con cuadrado de binomio, la fórmula tiene un más, la fórmula general, y uno puede trabajar, sea uno o ambos negativos, convirtiendo una resta en una suma. Acá exactamente al revés. O sea, ¿el problema dónde surge? ¿Cuando quiero armar el entorno? No. El problema surge cuando yo les pido que resuelvan esta inecuación. ¿Sí? De vuelta, esta inecuación, ¿cómo la pienso? Bueno, esto es módulo de x menos menos 3. Entonces, acá esto me permite leer el módulo como la distancia entre x y menos 3, por eso pongo un menos adelante para leerlo en función de la distancia entre números, es menor que 1. O sea que acá el centro lo voy a tener en menos 3, me muevo 1 y me muevo 1. Menos 3 más 1 es el extremo derecho,
me queda en este caso menos 2, menos 3 menos 1 es el extremo izquierdo, que en este caso me queda menos 4. O sea que mi entorno de centro menos 3 y radio 1 es el intervalo menos 4 menos 2. Si me armara el entorno reducido, menos 3, 1, sería menos 4 menos 3, unión, menos 3 menos 2. O sea, es el mismo intervalo de antes, nada más que le saqué el extremo. Ahora también lo que podríamos hacer es pensar al revés. Digo, yo estoy, a partir de la idea de entorno, llego a un intervalo. ¿Sí? Algo que siempre puedo, que lo podría probar, ¿sí? Para todo intervalo AB existen x0 y epsilon, tales que el entorno del centro x0 y radio epsilon es igual al intervalo AB. O sea, cualquier intervalo en la recta real, yo lo puedo pensar como el entorno de alguien. ¿Sí? ¿Cómo puedo probar esto? Esto es un sí entonces. Si tengo este intervalo, entonces puedo encontrar x0 y epsilon tal que pase esto. Me dan una B. A ver, pensémoslo, a ver si lo podemos pensar numéricamente y si ese tratamiento numérico lo podemos trasladar a una versión general. Imaginemos que tengo el intervalo, qué sé yo, menos 7, 3. O sea, acá tengo el menos 7, acá tengo el 3. Quiero escribir esto como un centro y un cierto radio. ¿Quién podría ser el centro? ¿Quién podría ser el radio? Los oigo. Tenemos que sumarlos y dividirlos por 2 para encontrar el punto medio, que sería el centro. Bien, o sea, me dicen que el centro haga menos 7 más 3 dividido 2. En realidad ¿Es sería... cierto que si hago esto siempre, si agarro dos números, los sumo y divido por 2, me da el valor del medio? ¿Me da un número que está justo en el medio? No. Ahí en todo caso yo haría 7 más 3 por la distancia. Los módulos. No sé, sumaría. me dijiste, yo sumo los números y divido por 2. Sí, bueno. Perdón. Fue una mala No expresión. pidan 10 y perdón. 2 es 5. Sería la distancia 5 de cada uno, sería el punto medio. No es que da el punto medio, el número del punto medio. Fue mala expresión mía. A ver, vos decís que tome la distancia entre menos 7 y 3. O sea, Exacto. esto me quedó así como un signo de pregunta. ¿Sí? La distancia entre menos 7 y 3. Bien, eso es el módulo de menos 7 menos 3. Me fui a la definición de distancia entre números. Me queda módulo de menos 10, o sea, me queda 10. Si eso lo dividimos por 2, da la distancia del punto medio, del centro del entorno. Distancia de menos 7 a 3 dividido 2. Me da 5. Este Eso 5 el sería, radio. me dicen que este es el radio. Bueno. ¿Y el centro? O sea, lo que sería el epsilon. Y hago menos 7 más 5 o 3 menos 5. Distancia de los extremos al centro. Entonces, por ejemplo, me paro acá y camino 5. Llego al menos 2. Si camino 5 hacia el otro lado, efectivamente llego al 3. O sea que menos 7, 3 lo puedo escribir como el entorno de centro menos 2 y radio 5. ¿Sí? Para pensar, menos 7 más 3, ¿sí? Menos 7 más 3 me da menos 4. Dividido 2 me da menos 2.
O sea, efectivamente esta primera cuenta que alguien dijo, ¿sí? Para no poner nombres, ¿sí? Me da el centro. Bueno, vio que yo le dije que era más complicado, me gustaba lo complicado, fui por el otro lado. No, la pregunta Y será, lo hubiera. ¿será cierto que para todo A y B perteneciente a los reales, A más B sobre 2, ¿sí? Está a igual distancia de A que de B? ¿Será cierto? Acá empieza la pregunta. Digo, con números positivos, uno se lo recree porque es lo que usa habitualmente para sacar promedios. Sumo los números y los divido por 2. Ahora, ¿qué pasa si meto negativos? ¿Seguirá valiendo? Acá me funcionó. Los invito a pensar qué pasa. Spoiler alert, sí, vale. O sea, esta cuenta siempre me da el valor intermedio. ¿Sí? Bueno, piensen por qué y traten de demostrarlo. ¿Sí? Si lo intentan demostrar, no sale y le genera mucha ansiedad, mañana lo miramos y vemos por dónde sale la demostración. Pero nada, para que empiecen a jugar con algunas demostraciones pequeñitas. Y también me parece que está bueno esto para, digamos, muchas cuestiones que uno tiene automatizado, encontrarle un sentido, ¿sí?, formal de, esto vale no porque siempre lo hice así, sino porque tiene una demostración. ¿Sí? Bien, otro concepto que nos va a interesar, aparte del de entorno, ¿sí?, para nuestro recorrido, o sea, esta es una clase de pongamos nombres, ¿sí?, es cota. No coto, cota. ¿Sí? Dado un conjunto A contenido en los reales, diremos que K perteneciente a los reales es cota superior de A si K es mayor o igual que X para todo X perteneciente a. Definición de cota superior. Diremos que R perteneciente a los reales es cota inferior de A si R es menor o igual que X para todo X perteneciente a. Si en acotado superiormente, Profe, se tildó. si A tiene cota inferior, bueno, ahí creo que estamos más o menos bien. Decía que si tiene una cota superior, un conjunto se llama acotado superiormente, ¿sí? Si tiene una cota inferior, se llama acotado inferiormente. Y si tiene cota inferior y superior, o sea, ambas, A se llama acotado, a secas. O sea, si yo digo que un conjunto es acotado, ¿sí?, lo que estoy diciendo es que existe una cota superior y una cota inferior. ¿Qué representa esto? ¿Sí? Imaginemos, a ver, pensemos, por ejemplo, el conjunto A de menos infinito a 7 cerrado
¿Es acotado superiormente? Sí, el 7, porque tiene corchete. ¿El 7 es la única cota que tiene? O sea, No, acotado superiormente no, tengo que tener alguna cota, ¿sí? es acotado superiormente, pero no inferiormente. Yo digo que, por ejemplo, 23 es cota superior. ¿Eso es verdadero o no? Ya sé, me veo, estoy viendo chiquitito. Sí, es Sí. verdadero. Vamos a ver si ahí funciona un poco mejor. ¿Se me escucha bien o entrecortado? Ni... Bien, continuemos. Decíamos, 23, me estoy preguntando si es cota superior. Veamos si cumple con la definición. A ver, en el conjunto A, es este intervalo, son todos los X pertenecientes a los reales, tales que X es menor o igual que 7. ¿Cómo? 7 es menor que 23, ¿sí? ¿Qué ocurre? X, que es menor o igual que 7, que es menor que 23, a partir de esto yo puedo deducir que X es menor que 23 para todo X perteneciente a A. O sea, justamente el 23 me cumple con el requisito de ser cota superior. Es mayor que todo elemento del conjunto. O sea que 23 es cota superior. También me decían el 7, ¿sí? 7, como la propia definición de A, ¿sí? Son los X menores o iguales que 7, particularmente para todo X perteneciente a A, trivialmente X es menor o igual que 7. O sea que 7 también es cota superior. O sea, para este conjunto encontramos dos cotas superiores. En realidad se puede demostrar, ¿sí?, que si un conjunto tiene una cota superior, entonces tiene infinitas. La cuestión de nombres, ¿sí?, llamamos conjunto mayorante al conjunto de todas las cotas superiores. O sea, en el caso de nuestro conjunto A igual de menos infinito a 7, el conjunto mayorante es justamente el conjunto de 7 a más infinito. Ahora, si consideramos el conjunto B de menos infinito a 7, abierto, o sea, estos son todos los X pertenecientes a los reales, tales que X es menor que 7, 7 también es cota superior. ¿Sí? Porque X es menor que 7 y 7 es menor o igual que 7. Entonces podríamos decir que los X pertenecientes a B cumplen, que son menores o iguales que 7, ninguno cumple con el igual, pero se cumple esta desigualdad para todos los elementos. O sea que el 7 también es cota superior. Tanto para este conjunto como para este conjunto, el conjunto mayorante es del 7 cerrado a más infinito. O sea, si yo tomo un A que sea más grande que 7, como X es menor que 7, ¿sí?, menor que A, entonces X es menor que A. Para cualquier número que sea mayor o igual que 7, X es menor o igual que A para todo A perteneciente a B. O sea que el conjunto mayorante es exactamente el mismo. Justamente hay una diferencia, ¿sí?, entre estos dos conjuntos, que es esa cerradura en el 7, ¿no? Lo que nos va a permitir definir, ¿sí?, lo que es el mínimo y el ínfimo. Llamamos ínfimo se me mezclaron los, estaba pensando desde el otro lado. Llamamos máximo, ¿sí?, o supremo, ahí estamos,
ahí se me acomodaron las ideas, estoy como la conexión el día de hoy, llamamos supremo a la menor de todas las cotas superiores. O sea, sería donde comienza el conjunto mayorante. En el ejemplo, en los ejemplos, el supremo de A y el supremo de B, en ambos casos, es el 7. ¿Sí? La cota superior más chica de todas es el 7. De vuelta, hay infinitas, puedo ver si hay alguna que sea menor que todas. Siempre va a haber una cota que sea la más chica de todas. O sea, siempre el conjunto mayorante, si el conjunto es acotado superiormente, va a ser un intervalo cerrado en su extremo izquierdo. ¿Sí? Justamente donde comienza el conjunto mayorante es el supremo del conjunto, o sea, es la cota superior más chica de todas. ¿Qué diferencia hay entre el conjunto A y el conjunto B? Que el supremo en A está en el conjunto y en B no. Entonces a eso le vamos a poner un nombre. Si el supremo de un conjunto pertenece al conjunto, pertenece con C al conjunto, lo llamamos máximo. Entonces, por ejemplo, para el conjunto A, menos infinito, 7 cerrado. Dijimos que el conjunto mayorante es del 7 cerrado a más infinito. De esto dijimos que 7, el supremo de A, es 7. Como 7 pertenece a A, entonces 7 es el máximo de A. Para el conjunto B, de menos infinito a 7 abierto, el conjunto mayorante era el mismo, de 7 a más infinito, por lo tanto el supremo de B también era 7, pero ¿qué pasa? 7 no pertenece a B. Entonces 7 no tiene máximo. Básicamente, ¿qué es? ¿Qué significa que no tenga máximo? No puedo encontrar un elemento del conjunto que sea más grande que todo el resto. ¿Sí? Al tener un intervalo abierto, yo acá tengo el 7, que no pertenece al conjunto. Si yo digo que este valor es el máximo, me puedo encontrar un valor que está a la derecha, o sea, me puedo encontrar un número que es más chico que 7, pero más grande que este, que está en el conjunto. Y si digo entonces que este es el máximo, me puedo encontrar otro por acá. Y si digo que este es el máximo, me puedo encontrar otro por acá. Y así puedo seguir al infinito y más allá haciendo esto. Por eso el conjunto no tiene máximo. O sea, si bien es acotado superiormente, si bien tiene supremo, ¿sí?, no tiene máximo. La existencia de supremo depende de la acotación superior. Cuidado que un conjunto podría no ser acotado superiormente. Digo, si yo tomo A igual a los naturales, no es acotado superiormente. Como no es acotado superiormente, entonces no existe el conjunto mayorante, porque no tiene cotas superiores, entonces no existe el supremo de los naturales. No hay ningún número que sea más grande que todos los números naturales, ¿sí? Pero sin embargo, sí pasa con los naturales, que es acotado, pero sí es acotado inferiormente. Por ejemplo, cualquier número negativo es cota inferior. Entonces podemos hacer la misma definición y el mismo análisis que hicimos superiormente, pero inferiormente. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Podemos hablar en vez de conjunto mayorante, de conjunto minorante.
El conjunto minorante es el conjunto de todas las cotas inferiores. Si mi conjunto, sigamos con el mismo ejemplo, son los naturales yo los pienso desde el 1, 1, 2, 3, etc. Mi conjunto minorante va a ser de menos infinito hasta el 1 cerrado. El 1 es menor o igual que todos los números naturales. Y cualquier número que sea más chico que 1 va a ser cota inferior. Al revés, digamos, simétricamente con respecto al conjunto mayorante, el conjunto mayorante tiene un primer elemento, comienza en algún lado. El conjunto minorante tiene un último elemento, ¿sí? Que es lo que vamos a llamar ínfimo. Ínfimo del conjunto, ¿sí? Es el ínfimo de un conjunto, es la mayor de todas las cotas inferiores. Entonces, en el caso de A, los naturales, el conjunto minorante dijimos que era de menos infinito a 1 cerrado, entonces el ínfimo de los naturales es el 1. Y de vuelta, en este caso particular, el 1 pertenece al conjunto. El 1 es un número natural. ¿Sí? Si el ínfimo pertenece al conjunto, se llama mínimo del conjunto. O sea, en este caso, para el conjunto de los números naturales, el mínimo de los naturales es el 1. Entonces podríamos combinar. Hagamos un ejemplo donde combinemos las dos. A ver, si yo tengo A menos 7, 4 cerrado. Como hay números que están a la derecha, digo, si yo me lo dibujo en la recta numérica, la forma de pensarlos gráficamente, como hicimos la parte de entornos, si yo dibujo mi conjunto, tengo números a la derecha de mi conjunto. O sea que, como puedo encontrar números a la derecha, está acotado superiormente. Como también puedo encontrar números a la izquierda de mi conjunto, a la izquierda del menos 7, hay números, también está acotado inferiormente. ¿Sí? A partir de estas dos cosas ya podemos decir algo. A es un conjunto acotado, porque tiene tanto cota superior como cota inferior. ¿Sí? Entonces, si tiene cota inferior, al menos una, tiene infinitas, entonces tiene un conjunto minorante. El conjunto minorante de A reúne a todas las cotas inferiores, en este caso, de menos infinito a menos 7. Todos los números que están a la derecha del menos 7. El conjunto mayorante de A acumula todas las cotas superiores, en este caso del 4 en adelante, pero el 4 también, porque tanto la definición de cota superior como cota inferior, ¿sí?, admite el igual, si no, no existiría supremo la idea de máximo y mínimo. O sea que el conjunto minorante es del 4, mayorante, perdón, es de 4 a más infinito. Del conjunto minorante puedo sacar el mínimo, el ínfimo digo. El ínfimo de A es de todas las cotas inferiores la más grande de todas, menos 7. El supremo de A es de todas las cotas superiores la más chica, es 4. En este caso, el ínfimo no pertenece al conjunto. O sea, menos 7 no pertenece a A, entonces el conjunto no tiene mínimo. O sea, no hay un valor del conjunto que sea más chico que todos los demás. Ahora, como el 4 pertenece al conjunto, entonces A tiene máximo.
o 4 es el máximo de A. O sea, hay un elemento del conjunto que es mayor estricto que todos los elementos del conjunto salvo sí mismo. ¿Sí? Ahora, cuidado que esta cuestión de acotación superior, inferior, ¿sí? Ínfimo, supremo, máximo y mínimo, depende del conjunto. Si yo tomo A igual a Z, el conjunto de los números enteros, nada, si yo me los grafito, tengo 1, 2, 3 y sigue. Para el otro lado, menos 1, menos 2, menos 3 y sigue. O sea, este conjunto no es acotado ni superior ni inferiormente. Si nos fijamos, esta idea no depende de si el conjunto es discreto o es continuo. Quiero decir, por ejemplo, yo podría tomar A de menos infinito a 7, unión de 15 a más infinito. No me importa que en el medio yo pueda definir algo, ¿sí? En este caso, digamos, tampoco es acotado ni inferior ni superiormente. O sea, va más allá de la continuidad o discretitud del conjunto, el concepto de acotado. Es decir, tengo algo más grande que todos o más chico que todos. ¿Sí? Una definición que no va a aparecer en la práctica, pero después vamos a utilizar, diremos que una función es acotada si su imagen es un conjunto acotado. ¿Sí? Y acá donde tenemos el problema, por ejemplo, la función f de x igual a seno de x, por eso digo el problema, porque tenemos trigonométricas, revisen los apuntes, hoy se los voy a estar subiendo, ¿sí? La imagen, créanmelo por ahora, ¿sí? De la función seno es el intervalo cerrado menos 1, 1. ¿Sí? Que el menos 1, 1 es un conjunto acotado. Tengo cotas superiores, ¿sí? El 8, el 14, el 23 me sirven de cotas superiores y tengo cotas inferiores, menos 15, menos 50, menos 728. Si yo encuentro una cota superior, ya me alcanza para asegurar que el conjunto es acotado superiormente. Si yo encuentro una cota inferior, ya me alcanza para decir que es acotado inferiormente. Si encuentro una cota inferior y una cota superior, me alcanza para decir que el conjunto es acotado a secas, que tiene de los dos tipos de cota, ¿sí? Entonces, la función seno de x, ¿sí? Es una función acotada. De vuelta, esto es una definición que vamos a necesitar la semana que viene para ver algunas propiedades del límite. Cuando una función es acotada, podemos decir alguna cosa. ¿Sí? Digo, otro ejemplo que es de funciones que sí manejan. Si yo digo f de x igual a 2 a la x, esta es una función acotada inferiormente. ¿Por qué? Porque si yo miro la imagen, me queda de 0 a más infinito, que es un conjunto acotado inferiormente. Si tomara f de x igual a menos 3 por 5 a la x, la imagen de esta función es de menos infinito a 0. Al multiplicar por un número negativo, hago una simetría con respecto al eje x. Esto es un conjunto acotado superiormente. Entonces la función podríamos decir que f de x es una función acotada superiormente.
O sea, cuando nosotros hablamos de una función y la acotación, lo que nos está interesando es el conjunto imagen, ¿sí? A tenerlo en cuenta porque, o sea, me está diciendo que para valores del dominio, ¿sí? Para cualquier valor del dominio, si yo lo paso por la función, ¿sí? El valor que obtengo tiene algún tipo de cota, o superior o inferior. Si la función es acotada, tiene de ambas, ¿sí? Por ejemplo, acá yo podría decir, como la imagen es esto, es lo mismo que decir que f de x, ¿sí? Es mayor o igual que 0 para todo x perteneciente al dominio de mi función. Menor o igual que 0. Para el caso de esta. Para esta yo tengo que f de x es mayor o igual que 0 para todo x perteneciente al dominio de la función. ¿Sí? El igual no ocurre nunca en ninguno de los dos casos, pero digamos, ocurre que para cualquier x, como me da mayor estricto que 0, la imagen está entre 0 y más infinito, me da mayor o igual que 0. O sea que en este caso 0 es el ínfimo de la imagen, ¿sí? Pero no es mínimo. O sea, la función 2 a la x nunca alcanza un valor mínimo. En el caso de esta función, 0 es el supremo de la imagen, pero no es máximo. O sea, la función nunca alcanza un valor, ¿sí? Que sea más grande que todos, digamos, considerando la imagen. Bueno, y para terminar un poco la tarea, ¿sí? Pidiendo las disculpas del caso por los problemas de conexión. ¿Sí? Tarea. Que me interesa que lo miren para mañana, dentro de lo posible. De la práctica 1, me interesa que hagan del ejercicio 9 al 13 inclusive, y después, el que más me interesa que piensen, son el 18 y el 19. Y el 18 y el 19. O sea, 14, 15, 16 y 17 habla sobre topología en la recta real, un poquito define puntos frontera, punto de acumulación, ¿sí? Son definiciones que podemos saltearlas un poquito. Total, después en álgebra y elementos de topología volvemos un poco sobre esos conceptos y los formalizamos, ¿sí? Pero digo, el 18 y el 19 me interesa particularmente que traten de pensarlos porque con esto vamos a enganchar la definición formal del límite. Aunque en el arranque vamos a hacer un trabajo más artesanal o más gráfico de la noción. Como toda noción matemática, uno la puede pensar un poco, digamos, informalmente, a partir de un gráfico o numéricamente, pero después necesitamos una formalidad al respecto, y justamente a eso apunta el ejercicio 18 y 19. Son dos demostraciones para hacer, no se asusten, traten de pensarlas y arrancamos a partir de acá en el día de mañana. De vuelta reitero las disculpas del caso por los problemas de conexión, esperemos que mañana podamos hacer toda la clase de corrido.